Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidas también a este nuevo vídeo. Y quiero hacer un vídeo serio de las cosas que tienes que saber si te quieres pasar a un vehículo eléctrico. Y quiero dar detalle de todas las cosas o todas las inquietudes que yo he tenido. La verdad es que tengo 3 meses ya el coche. Tenemos ya 3 meses el coche, conducimos yo y mi mujer y yo. Quizás uno de los hijos, si se saca el carnet este año que viene, también lo conduzca, pero por ahora somos 2 en casa que tenemos mayoría de edad y además carnet de conducir. Y la verdad es que al principio tenemos muchas inquietudes: dónde cargar, cómo cargar, cuándo cargar, cuántas veces tengo que cargar al día, cuándo ha acabado de cargar el coche, cosas que bastante inquietantes, sobre todo al principio. Y digamos que hasta que no pasa un tiempo no vas a saber al 100% si estás cargando bien, si estás cargando adecuadamente. Después vienen las preguntas de qué pasa si cargas en supercarga, etcétera, etcétera. La verdad es que la supercarga, naturalmente, yo pienso que no es muy sana para el coche, pero tampoco pienso que sea tan mala para el coche por el simple hecho de que en el caso del voltaje tenemos siempre... En la supercarga tenemos un voltaje más fiable, más lineal, y el amperaje va siendo más o menos según lo que estipule el coche que necesita de carga, pero es más limpio el voltaje que en la carga lenta. Al fin y al cabo es lo que te va a hacer después lo que sería la energía y la carga que te da el coche. Pero como digo, en la carga en casa pues tienes normalmente un cargador que nivela más o menos la salida de potencia, pero viendo la mayoría de los puntos de carga que veo en el extranjero y aquí en Suiza, por ejemplo, de corriente continua, corriente alterna, perdón, la verdad es que el voltaje cambia según el uso. Ya sé que mucha gente dice que no se nota, que no sé cuánto, que no sé qué. A ver, todos sabemos que normalmente si las instalaciones están bien hechas y si no hay ningún problema, vas a tener siempre más o menos la misma potencia, pero en teoría, esto es teoría, y en la práctica vemos que varían las potencias, varían los amperajes. Tiene que ver con el uso que haya en ese momento en el sitio en el que estás. Y bueno, como decía, decirte que naturalmente el punto de carga para mí en casa lo veo esencial porque te hace que por lo menos cuando vayas a salir con el coche ya tengas una primera carga lo más barata posible y lo puedes aprovechar lo máximo posible. Si eres una persona que trabaja en una distancia de 100, 150, 200 kilómetros de tu casa, pues prácticamente te va a salir casi gratis el viajar con el coche. Estamos hablando de costes de desplazamiento, no de ruedas, no de frenos, no de otras cosas que ya sé que en el mundo Tesla todos hablan de que gasta muy pocos frenos, que gasta muy pocas llantas, muy pocas gomas, que tienen pocos servicios, pero como os podéis también ver en algunos que otros canales de YouTube hay gente que le puede salir caro el Tesla. Yo digo que el coche eléctrico pues es como, lo tienes que contemplar como otro coche normal. Te vas a tener los servicios o los mantenimientos que tenías en los coches antiguos y que lo único que tiene, lo que tienes mejor en comparación de los demás es que tienes esa carga en casa que te hace que desde el punto inicial te salga el trayecto mucho más barato. Una vez que estamos en autopista, estamos en carretera con cargas de lo que sería... Lo estoy diciendo para la gente que no tiene un coche eléctrico. La gente que tiene coche eléctrico esto ya lo sabe. Cuando estás en autopista y tienes que utilizar cargas en roaming, pues básicamente el precio que vas a tener de diferencia entre un coche de gasolina a un coche diésel al día de hoy, viendo los nuevos híbridos que hay, las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, es un par de cientos de euros al mes, que no llega ni a los 400, o sea que no es tampoco un rompedor de cabezas. Bueno, y aquí me he venido un poquito arriba, porque claro, estoy calculando con que tú hagas a la semana entre 1000 y 2000 kilómetros semanales, ¿vale? Esto es a lo que me refiero. Con el coche eléctrico vas a hacer más kilómetros seguramente porque te va a costar menos hacer el kilómetro y lo vas a notar, y eso te va a hacer viajar más. Y si luego empiezas a compararlo lo que te valdría un coche de gasolina, pues por eso digo lo que acabo de decir. Porque ahora cuando lo he visto después de la grabación me pareció un poquito exagerado los cientos de euros. Pero claro, la verdad es que estoy hablando de que en 3 meses hemos hecho 10.000 kilómetros. Y 10.000 kilómetros en un coche de gasolina son un par de euros. Sabiendo que seguramente en los próximos 2 meses, al día de grabación de este vídeo hoy, junio,
que nos va a subir el precio de la energía un montón por las mentiras que nos cuentan en algunos sitios, de todo ese mix energético que tenemos, que de noche seguimos quemando gas, da igual el país en el que estés en Europa, unos más, unos menos, y eso va a hacer que el mix energético, el precio energético suba, porque el gas nos va a costar 3 veces más gracias a algunas cosas que están haciendo los gobiernos para seguir una Agenda 2030. Y sí, ya sé que mucha gente dirá que bueno, que tiene que ver con la guerra, pero no, amigas y amigos, no tiene nada que ver, esto ya está predeterminado ya hace tiempo, o sea, es solamente calmar al pueblo y darle una nueva visión para que no se enfade. Pero no vamos a hablar de eso. Por otro lado, una de las cosas es que todos los coches tienen normalmente una señalización de carga. En el coche Tesla, por ejemplo, en el modelo 3 tenemos el LED fuera, y hasta ahora siempre miraba la pantalla, y hoy he tenido un servicio, el primero que hemos tenido con el Tesla, 9.000 kilómetros, y ha tenido que venir un chico a hacer un servicio al coche. No es nada mecánico, es que hemos roto nosotros un botón, los pocos botones que tiene Tesla, uno que tenemos en el sillón derecho, lo hemos roto, ya sea aspirando o montando en el coche o dándole con mucha fuerza. Y bueno, nos ha costado 22 o 23 euros, tampoco es mucho. Y el chico, es un chico, no ha sido una chica la que ha venido, aunque hay también chicas mecánico, me ha dicho de que bueno, normalmente la gente cuando pone carga completa, normalmente la gente ya se va, pero que esencialmente lo ideal sería mirar el LED trasero, y cuando él queda fijo en verde significa que la carga está completa. Y no sé vosotros cómo lo vais a hacer en un futuro, pero yo, si os compráis un Tesla Model 3, Model Y, Model S o Model X, da igual, o otro coche que tenga estos LEDs y estas pequeñas, tenemos una leyenda en los libros que tenemos para leer de cómo funciona el coche. Y a mí me hizo gracia que en el libro, bueno, una de las pocas cosas que leí fue justamente lo de la carga, que es lo que más me interesaba, es lo que más se diferencia el coche de los diferentes coches. El que tienes que cargarlo, en los otros coches tienes que echar el depósito de gasolina, y normalmente esto lo aprendes muy rápido, porque la primera vez que vas a echar gasolina ya lo tienes aprendido. En España incluso hay sitios en los que te ponen gasolina. Yo aquí en Suiza eso no lo he vivido nunca, pero en España sí lo he vivido, el llegar a una gasolinera y que el dependiente o la dependiente te digo cuánto quieres y te ponen o sea, aquí eso no funciona así, nunca ha funcionado así en los años que llevo yo aquí. Seguramente antiguamente también era, hace 40, 50 años, pero al día de hoy no he visto nunca ni siquiera en Francia, un puesto de gasolinera que sea, pues, que alguien te pone la gasolina en el coche. No sé si es por comodidad o porque tienes miedo de que te roben, pero vamos, que no sé por qué es esto en España. Está muy bien porque crea puestos de trabajo. El punto de carga. El punto de carga es, yo creo, que lo que más miedo nos da. Una cosa que no me gusta de los coches eléctricos, en la mayoría de ellos, el cierre es muy hermético. Es decir, por dentro del coche sientes como que sientes una presión, como que están cerradas las puertas muy fuertes. Y ya sé que mucha gente dice que que Tesla, que no tiene muy bien isolado el coche, no sé qué, pero es que tienes como que como si estuvieses enlatado, como que está al vacío el coche, o sea que que no tiene que pasar ni un rayo de aire. Quizás solamente sea en mi coche, pero que también lo he notado en otros coches eléctricos, que es como que están más herméticos cerrados los coches, o porque no puedo decir que sean coches nuevos, porque los coches que he estado conduciendo hasta hace un par de meses también son bastante nuevos, incluso del año 2021. Y otro dato a corregir. A ver, sientes como ese sentimiento, quizás debe de ser por el poco ruido que emiten los coches. Estamos tan acostumbrados al ruidillo del motor de combustión, a esa vibración, a ese feeling, que al ir en un coche eléctrico y no notar esto, porque las ruedas las escuchas en todos los coches, como que te falta algo y como que se te entaponan los oídos, ¿vale? No quiero decir que esté esa presión, pero te da la sensación, ¿vale? Y otra cosa más es el frenado regenerativo, que también se me olvidaba en este vídeo.
el cual puede provocar mareos a las personas. Y esto es una cosa que también le pasa al conductor, solamente que la persona que conduce el coche como que acaba de acostumbrarse mucho más rápido que las personas que vienen en los asientos de atrás e incluso en la posición de copiloto. Otros del año 2022, creo que no he conducido ninguno este año aún, excepto el nuestro. Y creo que estas son las cosas más importantes, ¿no? Que no tengas miedo de circular con el coche. Si tienes un coche que tiene una autonomía mínima de, por ejemplo, el Model 3 de Tesla, con los 491 VLTP, que al final son 400 en 420, 430, y en autopista un máximo de 300. Yo pienso que con un trayecto de 250 kilómetros a 300 kilómetros en autopista es más que suficiente, porque te hace parar cada 2 horas y media a 3, y si quieres viajar tranquilo, si quieres viajar sin estrés, porque el ir a todo el rato a toda teja, pues la verdad es que la carretera, la autopista es muy, pero que muy cansina. Para mí es una de las cosas más aburridas que puede haber en el mundo, las autopistas, porque prácticamente el volante no lo mueves. No lo mueves y es muy monótono el sonido y te puede, pues, entrar sueño, dar sueño. Y siempre que sales del coche, pues como que te refrescas, coges un poquito de aire de verdad, no el que te da el coche. Y creo que le viene muy bien a los pies, a la espalda, y etcétera, etcétera. Y nada, este es el vídeo que quiero hacer hoy, hablando un poco de las cosas que yo veo más esenciales. Naturalmente, el pasarse a un coche eléctrico es cambiar la vida por completo. Tienes que priorizar el saber el estado del vehículo más veces. Te tienes que ocupar más veces durante el día o durante la semana de cuál es el estado de carga. En el coche de gasolina, pues la mayoría de las personas esperamos a que se nos encienda el chivato, la lamparita de echar gasolina, o cuando vemos que tenemos para menos de lo que vamos a funcionar esa semana, pues si tenemos un espacio de tiempo o si te quedamos cerca de una gasolinera que solemos repostar habitualmente, repostamos y ya está. En el coche, pues si tienes carga en casa, pues no te digo que lo conectes todos los días, pero intenta mantener la batería siempre por encima del 20%, que es mi consejo. Si tienes coches que te dicen que lo tienes que tener al 80% máximo de carga, pues también esperaría tener un 20% antes de cargar al 80%. Si tienes un standard range, un modelo 3 estándar de los que hay ahora, de 60 kWh, 55 kW antiguamente, sí, muy bien. Antiguamente, pues al 100%, pero al 100% hasta que el LD deje de darle caña. O sea, que cuando pare la carga, que pare de verdad y no que lo programes y que cuando llegue la época... Porque mucha gente hace esto de preacondicionar la batería para cuando vaya a salir y muchas veces no llega a la carga completa, aunque ponga carga completa en el display, y eso pues hace que también la carga no sea completa y eso también estropea las baterías. Así que creo que he hecho un vídeo bastante serio, lo bastante desde mi punto de vista, ¿vale? Siempre, porque esto es así. Y de vez en cuando haré así un vídeo hablando con la cámara, seguramente en otra posición. En esta posición la he puesto ahora porque no me ha cuadrado muy bien cómo ponerla y porque no sé aún muy bien dónde aguanta y dónde no aguanta bien la cámara. Así que hasta el próximo vídeo, que será desde otra perspectiva.